Buenos días, alumnos. El día de hoy en matemática vamos a trabajar, calculamos en actividades de nuestra región. Es decir, que vamos a realizar cálculos en diversas actividades que vamos a ir desarrollando durante la sesión. Observamos el diálogo entre dos personas. Este diálogo nos habla sobre la situación problemática que esas dos personas están viviendo. Vamos a leer y enterarnos de qué trata esta situación. A ver, dice, tenemos ingredientes para preparar un total de 350 refrigerios. Si entregamos refrigerios a todas y todos los integrantes de nuestro grupo llamado Amistad durante 2 días, ¿alcanzarán los 350 refrigerios? ¿Sobrarán algunos? El niño responde, en nuestro grupo Amistad hay 104 danzantes y los músicos son 39 menos que los danzantes. Miren, entonces esta es la situación que presentamos en este momento para poder realizar cálculos referente a los datos que nos dan en el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? ¿Cómo calcularé el total de integrantes y de refrigerios para 2 días? ¿Sobrarán algunos refrigerios? Es la pregunta que el niño se hace. ¿Cómo voy a calcular? ¿Cómo lo voy a hacer? Chicos, entonces, nuestra meta de hoy es que vamos a emplear estrategias de resolución de problemas de 2 etapas, en situaciones de contexto real o cotidiano. ¿Ya? Entonces veamos en qué consiste esas estrategias. Vamos a leer una parte de lo que dice el problema. En nuestro grupo Amistad hay 104 danzantes y los músicos son 39 menos que los danzantes. Estos datos lo encontramos en el problema, ¿verdad? O en la situación que nosotros acabamos de leer hace un momento. También hay una pregunta. ¿Con cuántas fichas representarás la cantidad de músicos? ¿Cómo obtendrás esta cantidad? También lo encontramos en el problema, ¿verdad? Entonces, la pregunta que observamos acá es la que tenemos que hallar. ¿Cómo vamos a hallar o cómo vamos a resolver este problema? Veamos. Bien, alumnos, les hago recordar que antes de iniciar a trabajar en el área matemática o desarrollar nuestros ejercicios o diversas actividades que tengamos que realizar, tienes que tener a la mano tus materiales. ¿Cuáles son? Tu lápiz, tu borrador, tu tajador y principalmente tu hoja de reuso o una hoja de borrador para que puedas realizar tus cálculos. ¿Sí? No lo olvides, tienes que tener a la mano tus materiales. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar. En tu cuaderno vas a completar con números, los esquemas y las operaciones que observamos ahí. Miren, observamos dos esquemas o dos gráficos de la primera etapa y de la segunda etapa. En la primera etapa hay una pregunta, dice, ¿cuántos son los músicos? Y si te das cuenta, en el gráfico, en el esquema, ahí observamos 3 rectángulos, ¿no? El primero donde dice, debajo del primer rectángulo dice danzantes y debajo de los 2 rectángulos, ¿no? Dice músicos, ¿ya? Ese gráfico corresponde a la primera etapa, donde tú vas a tener que completar con números, según lo que observas. En la segunda etapa, la pregunta es, ¿cuántos son en total los integrantes del grupo Amistad? Mira, en el esquema, ahí tenemos integrantes del grupo Amistad. Dice integrantes del grupo Amistad, está debajo de un rectángulo, ¿verdad? Y también tenemos danzantes y músicos. Debajo de cada nombre tenemos un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Para qué nos servirá ese esquema o ese gráfico? ¿Nos ayudará en algo dibujar ese esquema? Entonces, recuerda que ahí vas a tener que completar con números los esquemas, ¿no? En los esquemas y también realizar las operaciones.
según la indicación o según los datos del problema que acabamos de leer. Bien, ahora ya sabes que en el grupo amistad hay. ¿Cuántos integrantes hay? ¿Cuántos hay? A ver, vamos a recordar lo que se preguntó don Alex, ¿ya? A ver, don Alex dice, si entregamos refrigerios a todas y todos los integrantes de nuestro grupo amistad durante 2 días, ¿alcanzarán los 350 refrigerios o sobrarán algunos? ¿Tú qué dices? A ver, vamos a realizar o seguir realizando estrategias para resolverlo. Bien, leamos primero la pregunta referente al problema. ¿Por qué don Alex y su hijo Fernando necesitan hallar el doble de la cantidad de integrantes? Ojo, y mira lo que dice Fernando. Él dice, debo tener en cuenta que necesitamos calcular el doble de la cantidad de integrantes, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que resolver, ¿no? Vas a completar las operaciones para calcular el doble de la cantidad de integrantes del grupo amistad. De las dos maneras. Mira, observa el procedimiento, es decir, observa el gráfico que corresponde a la primera etapa. Dice, ¿por qué? Porque aquí dice de las dos maneras. Tienes que calcular, ¿verdad? A ver, en el gráfico de la primera etapa, ahí encontramos total para los 2 días, ¿no? Aquí es el total, que tienes que hallar el total. ¿Cómo lo vas a hallar? Acá, mira, observamos primer día y segundo día. En el primer día, la cantidad es 169. El segundo día, 169. Entonces, ¿qué operación vas a realizar? Mira, aquí está. En este segundo gráfico encontramos un cuadrado en blanco, luego el signo por, y en el segundo cuadrado el número 169 igual al resultado. Entonces, ¿qué número te falta completar acá para que puedas multiplicar con el número 169 y te da la respuesta? ¿Ah? Ojo que aquí te dice que tienes que calcular el doble de la cantidad de integrantes. Por ahí está la respuesta. Entonces, ¿ya sabes cuántos refrigerios se necesitarán para los 2 días? ¿Cuántos? ¿Cuánto se necesita? Aquí dice son. A ver, ¿cuánto? Seguramente tú ya lo sabes, ¿verdad? Bien, entonces mira, dice, aquí hay otro detalle más. Dice, compara estos números y coloca el signo mayor o menor en el espacio del recuadro. Es decir, que tienes que colocar acá en el rectángulo del centro, ¿no? El signo mayor o menor según corresponda. Como primer número tenemos 338 y el segundo número 350. Entonces, ¿cuál de estos dos números es mayor o es menor? ¿Verdad? Tienes que colocar ahí el signo. Luego te pregunto, ¿qué representan estos números que observamos? ¿Por qué ha sido necesario compararlos? ¿Por qué? ¿Ah? Miren, esto que acabamos de resolver corresponde a la primera etapa, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo haríamos en la segunda etapa. Dice, ¿qué operación puedes realizar para saber si quedarán refrigerios? Ahora tenemos que hallar si quedarán o no refrigerios. Mira, aquí tenemos 350. El 350, ¿qué representa? ¿Qué representa el número 350? Ah, mira, aquí en este gráfico nosotros tenemos que representar, ¿no?, los datos del problema. ¿Cuáles son los datos del problema? Entonces, 350, aquí observamos luego 169 más 169. ¿Qué representa esto? ¿Y por qué? ¿Por qué se suma 2 veces? Mira, ¿y cuál es el total? Ah, mira. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Mira, ya he graficado aquí los datos y luego, en base a esto, ¿qué operación voy a realizar? Mira, 350 menos ¿cuánto? ¿Qué número iría acá? ¿Ah? A ver, realiza tus cálculos. ¿Qué número va acá? Quiero que me digas qué número va acá. A ver, ahora la preguntita. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿ya sabes qué alcanzarán los refrigerios? ¿Sabes? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Cuántos refrigerios sobran? Si sobran es porque sí alcanza, ¿verdad? A ver, realiza tu cálculo que yo te espero. ¿Cuánto sale?
¿Mm? ¿Cuánto sale? A ver, dime, ¿cuánto sale? Muy bien, chicos. Entonces, miren, en la situación anterior que acabamos de analizar, de observar, hemos realizado diversas estrategias para resolver ese problema, ¿sí? Es decir, que en la actividad anterior que acabamos de leer, hemos analizado y hemos aplicado una estrategia que consiste en 2 etapas para resolver, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros hemos aprendido a realizar cálculos, ¿no? Sobre actividades de nuestra región, y sé que ustedes también pueden realizar actividades, ¿no? De su día cotidiana, ¿no? Realizando diversas estrategias, ¿ya? Para calcular, ¿ya? Entonces nosotros realizamos diversas estrategias para calcular o hallar la respuesta, ¿ya? Entonces mira, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar en tu cuaderno de matemática. No te olvides, ojo, de escribir la fecha, chicos. Tienen que escribir la fecha, ¿ya? La fecha de hoy, miércoles 22 de julio del 2020. ¿Cuál fue el tema que hemos trabajado hoy día? Calculamos en actividades de nuestra región, ¿ya? Y aquí hay 2 actividades. Vas a resolver los siguientes problemas. El problema 1 te dice, en el semillero de la municipalidad del Cusco había 350 margaritas y 25 claveles, menos que margaritas. Si el jardinero de la ciudad cortó 30 claveles para decorar la iglesia, ¿cuántos claveles quedaron? ¿Mm? Aquí no olvides, ¿no? De que tú, si vas a calcular vas a realizar tus cálculos, ¿no? Para resolver este problema, recuerda que tienes que graficar el problema. Es decir, vas a graficar los datos que te brinda el problema. No lo olvides, ¿ya? Luego, después de realizar tu gráfico, pues vas a utilizar la estrategia que te ayudará a resolver. A ver, ahora, ¿qué operación vas a realizar? ¿Qué operación vas a utilizar? Eso lo tienes que descubrir en base a lo que te pide el problema, ¿ya? No lo olvides. En el problema 2 te dice, para conocer más sobre los animales, la profesora de 4º grado solicitó a sus estudiantes revisar algunos libros. Lalo y Carito se interesaron por conocer más acerca de los animales en peligro de extinción, y ambos están leyendo el libro de los últimos animales, el cual tiene 140 páginas. Carito ha leído 74 páginas. Si hubiera leído 15 páginas más, habría leído la misma cantidad de páginas que Lalo. ¿Qué cantidad de páginas ha leído Lalo? ¿Cuántas páginas le falta leer a Lalo para concluir el libro? Es decir, para terminar de leer el libro. ¿Mm? Entonces no olvides de que tú tienes que, para ayudarte, ¿no? De realizar esquemas o gráficos del problema. ¿Ya, chicos? No se olviden, ¿no? Lee el problema, analiza el problema, cuáles son los datos que el problema te brinda, para que en base a esos datos tú puedas graficar, y luego qué operación vas a hallar, cómo vas a calcular el problema, ¿ya? No lo olviden. Entonces, vamos a trabajar ahora, ¿ya? Muy bien, que tengan un bonito día y los dejo para que sigan realizando sus actividades.